vamos a grabar desde ahora. ¿Les parece bien? Va, que va. Entonces, entramos a RStudio Cloud. Vamos a Get Start for Free. Seleccionamos el plan gratuito, Sync. Recuerden que tenemos 50 horas de proyectos. Que diga 50 proyectos. Podemos hacer 50 proyectos. Podemos hacer un espacio compartido. Y podemos utilizar la plataforma durante 25 horas al mes. Si se nos acaban las 25 horas, no se preocupen. Otra vez la invitación es que pueden iniciar sesión con cualquier correo, ¿no? Entonces, aquí nos registramos Sync Up, ¿eh? Y nos va a pedir una serie de datos. El correo electrónico, aquí podemos poner nuestra password, nos da información sobre qué debe tener nuestra password. ¿Eh? Podemos primer nombre y segundo nombre. Damos Sync Up y nos registramos, o la opción que siempre es la más práctica, es dar clic en Sync Up desde acá, ¿no? Sync Up con Google. Registrarse con Google. Una vez que damos clic en registrarnos con Google, que es la opción que yo les recomiendo, van a seleccionar justo el correo electrónico con el cual es que ustedes quieren iniciar sesión, ¿vale? Entonces tenemos una pregunta en el chat y nos dice Karen, ¿subirán las sesiones a alguna red social para poderlas ver en el futuro? Y Miguel también que tiene esa misma duda. Y sí, vamos a subir este video, en tanto tenemos un canal de YouTube, entonces en tanto acabe la sesión, vamos a subirlo para que ustedes puedan acceder y revisarlo en el momento que ustedes deseen, ¿vale? Entonces, sí, una vez terminada la sesión, vamos a ver este video ya en YouTube, ¿no? Entonces, yo voy a registrarme con este de Alan Turing Laboratory, ¿vale? Entonces, una vez que seleccionan el correo, eh, directamente les redirecciona a una pantalla como la que tienen a continuación, la que ven a continuación, ¿sí? Entonces, también la invitación de esta Open Class es que ustedes, a la par de que nosotros vamos haciendo la actividad, ustedes la vayan haciendo para que ahí podamos ir practicando, ¿no? Insisto, el video se va a quedar ahí para que lo ocupen. Entonces, cuando nos registramos, iniciamos sesión, nos manda a lo que vendría siendo nuestro inicio. Este es nuestro inicio de RStudio Cloud. Aquí vamos a tener los proyectos que vayamos haciendo. En este caso no hay ningún proyecto, así nos tendría que aparecer a todas y a todos. Y les voy a explicar rápidamente qué es lo que tenemos aquí. Si nos dirigimos a la parte derecha de nuestra pantalla, en la parte superior vamos a encontrar nuestro nombre de perfil. En este caso es el nombre de perfil con el que, de mi cuenta de Google, de la cuenta de Google de Alan Turing. Si dan clic aquí, se va a desplegar justo una ventana donde ustedes pueden ver cuál es su plan, el Cloud Free, cuál es el periodo de ese plan, del 2 de febrero en mi caso, del 2 de enero al 2 de febrero, en este caso. ¿Cuáles son los proyectos que tenemos? 0 en este caso, y las horas trabajadas, ¿no? Este mes estuvimos trabajando 9.3 horas, entonces por eso ya se ve que hay una disminución en las horas, pero aquí ustedes van a tener las estadísticas de cuánto han usado su cuenta y cuánto tiempo les queda disponible, cuánto espacio para proyectos les queda disponible, ¿va? Cada que se acabe el periodo, se reinicia lo que vendría siendo las horas de proyecto. Otra vez, ¿qué pasa si se nos acaban nuestras horas de proyecto? No importa, podemos siempre iniciar sesión con otra cuenta diferente, ¿no? Con otro correo. ¿Va? Entonces, aquí tenemos, insisto, si damos clic sobre nuestro perfil, nombre de perfil, pues el resumen de nuestra actividad, ¿vale? En la parte superior tenemos 3 pestañas. Aquí dice proyectos, que es justo esta pestaña que vemos aquí, donde vamos a tener nuestros proyectos. Aquí tenemos la parte de usage. En usage vamos a poder ver el tiempo de uso, por el periodo. Podemos desglosarlo desde diario, aquí podemos también mes calendario, etcétera. Nos va a decir información sobre el uso de las horas usadas, los proyectos activos, y aquí, bueno, cuántas horas por qué proyecto, ¿va? Entonces, en usage ustedes van a poder encontrar la información estadística de todo lo que hagan en RStudio Cloud. Y tenemos esta parte de About, que nos va a dar un poquito más de información justamente sobre RStudio Cloud. Esto ya lo veremos. En resumen, ¿qué es lo que dice? Cada proyecto se puede configurar para darle acceso a todas y a todos, es decir, son proyectos que se pueden compartir, que la gente puede ver, más no editar. Y también
justo nos dice cómo se comparte y justo vemos cómo, bueno, se hacen copias temporales de esos proyectos compartidos, ¿no? También nos da información, podemos acceder aquí en Guide sobre los espacios compartidos que ya mencionaba, ¿va? Entonces vamos a regresar aquí a la parte de proyecto. Aquí tenemos nuestro bote de basura y los proyectos que tenemos disponibles. Si nosotros damos clic aquí, van a aparecer esta pestaña. De este lado ustedes van a tener vacío, solo van a tener Your Workspace, pero en New Space ustedes pueden crear un nuevo espacio de trabajo, ¿sí? Aquí abajito vamos a tener más guías, cosas nuevas de R. En Primers podemos ver algunos tutoriales, ya echaremos un vistazo. En Cheat Sheets son atajos, vamos a decirlo así, para también algunas cosillas con R. En Current System Status, dado que R funciona en la nube, a veces se actualiza, a veces pasa algo. Entonces, si se llega a actualizar, aquí vamos a tener esa información. Aquí vamos a tener el blog de R. Y bueno, si queremos contratar un plan, aquí está y los términos y condiciones, ¿no? Para cerrar esta ventana, lo único que tenemos que hacer es dar clic aquí, ¿sí? Y otra vez nos retornamos a esta parte del proyecto, ¿vale? Entonces, aquí podemos ordenarnos, etcétera. Y si nosotros queremos crear un nuevo proyecto, pues nos vamos a ir a este botón que dice New Project, ¿va? Les invito a todas y todos a que den clic aquí en la pestaña. Se va a desplegar justo esta lista con 3 tipos de proyectos que se pueden generar. Uno es un proyecto de RStudio. Entonces, en RStudio Cloud se puede programar con R, pero en RStudio Cloud también se pueden hacer notebooks de Jupyter. Para quien no esté enterado y no esté enterada, Jupyter es lo que se usa generalmente para, digamos, escribir los códigos en Python. Entonces, en RStudio Cloud no solo se puede programar en R, sino que también se puede programar en Python, ¿vale? Entonces, cosa interesante, se puede programar tanto en R como en Python. En ambos no tenemos que instalar ningún programa. Ajá. Y finalmente podemos clonar algún proyecto que esté en GitHub, ¿vale? Entonces, estas son las 3 opciones de proyectos que podemos crear con RStudio Cloud. Para el caso de esta sesión en particular, vamos a utilizar el de RStudio Project, ¿no? Entonces, ahí les invito a que pongan un corazoncito a aquellas personas que les gustaría tal vez en otra Open Class que viéramos esto de los notebooks de Jupyter y cómo programar en Python, ¿no? Entonces, esto podría ser interesante. Mientras tanto, pues bueno, vamos a crear justamente nuestro proyecto de RStudio. Entonces, todas y todos, demos clic aquí y vamos a dar clic en el primero que es New RStudio Project, ¿vale? Entonces, demos clic aquí y de inmediato se empieza a generar este proyecto. En lo que carga, todos los proyectos tardan un par de segundos en generarse. Les voy a ir explicando qué es lo que hay aquí. En la parte superior tenemos otra vez esta parte que dice Your Workspace. Si damos clic aquí, se despliega la misma barra de herramientas que ya habíamos visto, ¿vale? Voy a dar clic aquí para minimizar y bueno, me voy a desplazar en este lado. En esta parte superior dice Entire Project, lo pueden ver aquí, dice da clic para nombrar tu proyecto. Vamos a dar clic aquí y en este caso yo le voy a poner Open Class, parte 1. Parte 1. ¿Vale? Entonces, Open Class, parte 1. ¿Sí? Entonces ya tenemos un título para nuestro proyecto. Voy a desplazar de este lado, igual en la parte superior, para ver un poquito sobre esto. Cuando vemos medio círculo con RAM, este icono nos va a mostrar la cantidad de memoria que tenemos disponible en nuestro proyecto. Ajá. Entonces, mientras más cosillas empecemos a hacer en nuestro proyecto, esta memoria se va a ir llenando, ¿va? Generalmente, en cada proyecto se pueden hacer muchas cosas. Si se les llegara a saturar la memoria de un proyecto, muy fácil, creamos otro proyecto y empezamos de cero. Entonces, este icono nos va a referir qué tanta memoria tenemos disponible. Como pueden ver, ahorita la memoria que tenemos disponible es mucha. Esta es la verdecita, es la memoria que tenemos ocupada, ¿va? Entonces, este icono nos va a dar información sobre los recursos o memoria. Ahora ustedes dirán, ¿cómo se abrió eso? Si ustedes dan clic aquí sobre el medio círculo,
se va a abrir una pestaña, que es la de configuraciones, con los recursos. Ahora, esta es la pestaña que se abre, este engrane. Demos clic en el engrane, vamos a ver cómo si damos clic se expande y se contrae. Entonces vamos a dar clic. Vamos a ver que recién damos clic, nos aparecen 4 iconos. El primero es sobre información. En este icono de información nosotros vamos a tener el nombre y el autor. El nombre va a ser el nombre que le acabamos de poner, Open Class, parte 1, Open Class, parte 1, y en el autor va a estar el nombre de este usuario que elegimos cuando estábamos creando nuestra sesión, ¿no? En este caso, como me registré con la cuenta de Google, pues es la cuenta de, el nombre de la cuenta de Google, ¿sí? En este caso, aquí la cuenta de Alan Turing Laboratory, ¿va? Entonces, en configuración e información, vamos a ver el nombre del proyecto, el nombre del autor, y aquí podemos poner una descripción de nuestro proyecto. Vamos a dar clic aquí para poner una descripción, y yo pondré, esta es la descripción de la Open Class del día jueves 27 de enero. ¿Vale? Entonces, aquí estoy poniendo ya la descripción. ¿Sí? Si ponemos o damos clic en otra parte de la pantalla, vemos que ya ahí se queda. Entonces, ahí ya agregamos una descripción a nuestro proyecto. Ahora bien, ¿qué otra cosa podemos hacer? Podemos modificar el acceso. ¿Para qué? Para que muchas personas puedan ver este proyecto, ¿no? Entonces, el acceso está ahorita solamente habilitado para mí, for you. ¿Quién puede ver este proyecto? Solo tú, pero lo podemos habilitar para que todas y todos lo vean, ¿vale? Entonces, en este caso yo lo voy a habilitar para que todas y todos lo vean. ¿Por qué? Porque una vez finalizada la Open Class, aparte del video, les vamos a compartir esta liga y esta liga ya va a tener pues toda la clase o todo lo que vayamos haciendo guardado, ¿no? Entonces, si se atrasan en alguna parte o alguna cosilla, ustedes van a poder tener acceso a la liga de RStudio Cloud y desde sus cuentas van a poder ingresar sin ningún problema, ¿va? Entonces, vámonos aquí a Resources, que era justo lo que a donde nos redireccionaba si damos clic aquí. Vamos a recordar, si damos clic aquí, nos redirecciona a recursos. Y dado que tenemos una cuenta gratuita, no podemos ahora sí que configurar, ¿no? O aumentar nuestros recursos. Entonces, ese es el único inconveniente. Aquí no le vamos a poder mover nada. Y aquí en sistema tampoco le vamos a poder mover nada. Les comentábamos que RStudio Cloud funciona en los servidores. En específico, funciona en AWS, que es la nube de Amazon, que es Amazon Web Services. Y en realidad esto es lo que se denomina una máquina virtual. Entonces, nosotros estamos ingresando desde una página web a los servidores de Amazon, a una máquina virtual que tiene un sistema operativo Ubuntu. Este sistema operativo es de Linux, pero eso vendría siendo como lo que hay detrás de RStudio Cloud, ¿no? Entonces, aquí en configuraciones, ni sistema ni recursos los vamos a poder mover, únicamente información para agregar la descripción y acceso para habilitar el acceso a compartir nuestro documento, ¿no? ¿Vale? Entonces, aquí son, insisto, las configuraciones. Tenemos aquí 3 puntitos. Estos 3 puntitos, si los apretamos, vemos que dice Relaunch Project, que es reiniciar el proyecto. De repente, si se llega a trabar, pues le damos Relaunch Proyecto, recargar la página. Podemos borrar el proyecto aquí con Delete Project o compartir la liga del proyecto aquí con Share Project. Una vez que acabemos la sesión de hoy, yo les voy a compartir justo la liga para que ustedes puedan, insisto, si se atrasaron, si quieren revisar algo, tengan el proyecto disponible. ¿Vale? Denme un segundo. Perfecto. Una disculpa. Ok. Entonces, vamos ahora sí a empezar. Ya vimos las particularidades de estas cosillas. Y ahora vamos a ver qué onda con lo que se abrió, que esto es la interfaz de RStudio Cloud. Ajá.
Si ustedes han trabajado en RStudio, es igualito a lo que instalan en su computadora. ¿Cuál es la ventaja aquí? Que no instalamos nada. Ajá. Entonces, eso facilita mucho las cosas, eso hace más práctico todo. Sí. Entonces, también, ¿cuál es la ventaja de utilizar RStudio Cloud? Que no importa desde qué dispositivo ustedes estén utilizando, pueden utilizarlo desde una tablet, pueden utilizarlo desde un celular, pueden utilizarlo desde una computadora y siempre la experiencia y la pantalla se van a ver de forma similar, ¿va? Entonces es una gran ventaja. De este lado tenemos en la parte superior la barra de herramientas. Aquí tenemos File, Edit, Code. Es una barra de herramientas similar a la que tenemos eh, cuando ingresamos a Word, digámoslo así, donde hasta arriba tenemos justo File para crear archivos, Edit para rehacer, deshacer, y aquí Help. Siempre vamos a poder pedir ayuda, ¿no? Entonces tenemos esta barra de herramientas. Aquí abajito tenemos una hojita blanca, y ahorita veremos eso, pero con esta podemos crear nuevos proyectos, nuevos archivos, perdón. Podemos abrir carpetas o guardar. Una cosa que es importante e interesante de RStudio Cloud es que tenemos la ventaja de que todo lo que hagamos se va a guardar de manera automática. Entonces, si de repente estamos trabajando y que nos ha llegado a pasar que se nos acaba la batería, no se preocupen, porque si ustedes tenían conexión a internet, el último cambio que hicieron se guardó de manera automática, ¿no? Entonces, eso es una gran ventaja. En el momento en que vuelvan a prender su computadora, pues ahí va a estar todo bien, ¿no? Entonces, es algo padre. Y bueno, en esta parte de abajo tenemos lo que es justamente la consola. En la consola nosotros podríamos escribir texto, escribir algunas cosillas, por ejemplo, operaciones básicas, 6 más 6 y damos Enter y nos sale 12. Podemos poner 5 menos 2 y damos Enter y nos sale 3 y ahí podemos ir programando. ¿Cuál es la desventaja de la consola? Ustedes pueden ver que en la parte superior hay una escobita. Entonces, todas y todos ubiquen la escobita. Es esta que estoy señalando. Y si ustedes dan clic en la escobita, ¡pup! ¿Qué es lo que pasó? Que todo se borra. Ajá, entonces eso podría ser un inconveniente si nosotros hacemos nuestro trabajo en la consola y de repente le damos escobita, pues todo lo que hicimos ya se borra. Entonces vamos a evitar programar en la consola, pero bueno, aquí en la consola se puede programar. Tenemos del lado derecho lo que vendría siendo el environment. El environment es la memoria de R. Entonces, ya habíamos dicho que R es un software orientado a objetos. Entonces, todos los objetos o variables que guardamos aquí los vamos a ver. Aquí vemos que hay otra escobita, entonces también podemos borrarle la memoria a R. Si le damos clic en la escobita, no hay nada ahorita, pero podemos borrar la memoria. Pues podemos ir a historial y en historial nos va a aparecer todo lo que hemos hecho. Ajá. Si nosotros damos clic aquí, tu console, ajá, se tendría que mandar para acá, no se mandó. Pero aquí tenemos justo la información de todo lo que hemos hecho. Si queremos borrar igual el historial, le damos clic en escobita, ¿va? Le damos yes y se borra el historial. Conexiones. R se puede conectar a bases de datos SQL, entonces aquí se pueden hacer esas conexiones. Y finalmente tenemos esta parte de tutoriales. Si ustedes dan clic aquí, se va a instalar LearnR y LearnR incluye una serie de tutoriales, todos muy interesantes. Entonces, si ustedes desean, pueden instalarlo para ver esos tutoriales, ¿va? Regresemos al environment. Abajo, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos la parte de files. Todos los archivos que tengamos en R, aquí los vamos a poder visualizar. Podemos crear nuevos folders. Como estamos trabajando en la nube, si queremos subir un archivo a RStudio Cloud, le damos clic aquí en Upload y se nos abre esta ventana para seleccionar el archivo que deseamos subir, ¿no? Le damos aquí en Browse y ya ahí alcance. Le damos aquí en seleccionar archivo, perdón, y ya nos abre, por ejemplo, nuestras descargas. Vamos a trabajar con esta base y bueno, ya ahí la podemos subir, ¿no? Entonces ahí se pueden subir archivos, se pueden borrar archivos, renombrar archivos y aquí en More se pueden exportar archivos o descargar archivos, ¿va? Tenemos la parte de plots. En plots podemos ver las gráficas que vayamos haciendo en R. Paquetes. R tiene una serie de paquetes. ¿Qué son estos paquetes? Pongamos el ejemplo con Fortnite, ¿no? Fortnite tiene muchos personajes y hay muchos skins, mejor dicho, ¿no? Entonces, cada skin tiene diferentes habilidades, etcétera.
Entonces, cada paquete en R le permite a R hacer otras cosas. Pongamos un ejemplo, digamos, digamos aquí más. Más, si nosotros activamos más, R va a poder hacer eh, cálculo de cuartiles, quintiles, etcétera, ¿va? Si no activamos más, pues R no lo va a poder hacer, ¿va? Entonces, todos los paquetes, bueno, R tiene muchísimos paquetes, entonces, cada paquete sirve para diferente cosa y aquí podemos actualizarlos, activarlos y también instalarlos, ¿no? Si damos clic aquí, podemos buscar el nombre del paquete que queramos, por ejemplo, Keras. Keras es un paquete que se utiliza para hacer inteligencia artificial y ya ahí podemos instalar, ¿vale? Entonces, es la parte de paquetes. En Help podemos pedir ayuda a R, ya sea buscando aquí la información o desde aquí poniendo alguna pregunta, ¿no? Por ejemplo, hay una función que se llama plot, que es para graficar. Si quisiéramos información sobre esa función, la buscamos aquí, la seleccionamos y nos va a redirigir a toda la información que tiene sobre, ¿va? Finalmente, tenemos el viewer. R puede hacer objetos interactivos, imágenes interactivas, gráficas interactivas, etcétera. Hasta GIFs puede hacer. Entonces, aquí todos esos objetos móviles interactivos se van a ver de este lado, ¿vale? Entonces, regresemos a Files. Y ahora sí, una vez que ya tenemos más o menos, estamos familiarizados y familiarizados con lo que es RStudio, ahora sí vamos a empezar. Vamos a empezar con lo más básico nosotros. Vamos a crear un archivo de texto de R. Así lo vamos a llamar. Un RScript. ¿Cómo se crea ese RScript? Les pido a todas y a todos que ubiquemos de este lado la hojita blanca con el signo de más. Estoy señalando en la parte izquierda de su pantalla. Entonces, ahí ya la tenemos. ¿Sí? Todas y todos lo vemos. Está el cursor justamente posicionado en esa parte. ¿Sí? Bien. Entonces, ya que todas y todos estamos viendo esta hojita blanca, vamos a dar clic aquí. De hecho, nos aparece New File y nos aparece una serie de archivos. Como pueden ver, R puede hacer muchísimos tipos de archivos. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en utilizar el RScript, mientras que en la clase de mañana vamos a ver el RMark. ¿Ok? Entonces, iniciemos todas y todos seleccionando el primero que es el RScript. ¿Vale? Entonces, vamos a seleccionar otra vez hojita blanca. Damos clic hojita blanca y RScript. Este es el documento más básico que R tiene disponible. En este nosotros vamos a escribir justamente el código y se va a guardar un archivo de texto, digámoslo así, para que no se nos pierda todo lo que vayamos haciendo, ¿no? Entonces, ya todas y todos, espero que tengan aquí abierto su script. ¿Y qué es lo primero con lo que vamos a empezar? Para escribir texto o para escribir cualquier comentario, siempre lo que vamos a hacer es iniciar con un signo de gato, ¿ok? Entonces, para hacer comentarios, vamos a utilizar el signo de gato. Hacer comentarios, usamos el gato. El gato, el numeral, el hashtag, como ustedes le quieran llamar, ¿vale? Pero esto es muy importante. Esto es lo primero con lo que me gustaría empezar. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos a hacer algún comentario de texto, digámoslo así, y no le ponemos el signo del gato, vean cómo con gato aparece verde. Si nosotros no le ponemos ese signo y solo lo escribimos así, R va a interpretar que estamos escribiendo código de R. Entonces, lo primero que quería comenzar es justamente mencionando esa cosa. Si nosotros queremos escribir algún comentario en R, en el RScript como tal, vamos a empezar haciéndolo con gato, ¿va? Una vez sabiendo esa información, ahora sí, vamos a empezar. La sesión de hoy va a constar justamente de ver matrices, vectores, matrices y data frames. Nosotros preparamos esta liga, se las vamos a compartir por el chat, ya se las habíamos compartido, pero para que no falle,
nosotros preparamos un script, un código, es el que vamos a estar utilizando para estos ejemplos, donde ya incluimos justo ejemplos, valga la redundancia, sobre vectores de palabras, números, cómo hacer matrices por columnas, por renglones, etc. Entonces nosotros vamos a estar utilizando justo este código. Y los invito a que ingresen a la liga que compartimos por el chat y verán que aparece esto. Entonces, vamos a empezar, ¿vale? Habíamos dicho nosotros que para que R guardara, vamos a copiar todo esto, les pido, todo esto, vamos a copiar todo esto, vector de números, copiar, vamos a pegarlo acá. Nosotros habíamos dicho que para crear un comentario, primero agregábamos signos de gato. Entonces ahí vemos como vector de números, que es el título, digámoslo así, empieza con signo de gato, y se pone verdecito, ¿va? Entonces es lo primero que hacemos. Nosotros vamos a crear el comentario de vector de números y posteriormente vamos a crear nuestro primer vector. Un vector, vamos a decirlo así, es una serie ordenada de números, de elementos, una serie ordenada de elementos. Y digamos que los vectores siempre van a tener una cierta dimensión o traza. Entonces, a la dimensión o traza vamos a referir que es la cantidad de elementos que incluyen este vector. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nosotros vamos a estar guardando objetos en R? Vamos a hacerlo de la siguiente forma. Habíamos dicho que para que R, eh, digamos, eh, se guardara en su memoria eh, una variable, a esa variable le teníamos que poner nombre. En el caso de este vector, el nombre es vector-números 1, ¿vale? Puede parecer un nombre muy largo, tal vez lo es, pero quiero que noten una cuestión. Vector-números 1. Para empezar, no hay ninguna mayúscula, eso es importante. Procuren nunca ponerle nombre con mayúscula a las cosas que hagan en R. Entonces, siempre nombres con minúsculas. Procuren también nombres de alguna u otra forma claros o que tengan que ver probablemente con lo que la variable o las variables que quieren guardar. Entonces, este va a ser un vector de números, entonces, vector números. No dejen espacios en los nombres, jamás dejen espacios en los nombres. Es por eso que ustedes ven que nosotros ponemos un guión bajo. Entonces, los nombres tienen que ser más o menos así. Procuremos que sean cortitos, procuremos que no tengan espacios, procuremos no usar mayúsculas, ¿vale? Entonces, en este caso, para guardar el primer objeto en R, vamos a ponerle un nombre, vector números 1, seguido de flechita. La flechita sirve para asignar el nombre. Entonces, el nombre es este, lo asignamos con una flechita, esta flechita se construye como con el signo de menor que y guión medio, menor que y guión medio. El menor que está junto a su tecla de bloc mayús y la letra Z está entre esas dos teclas. Es este signito y es el guión medio. Entonces, vector, números es el nombre, con flechita asignamos el nombre y de este lado vamos a, digamos, enlistar los elementos del vector. Entonces vamos a hacerlo así. El nombre que le ponemos a este vector es vector números 1, es flechita, y con C vamos a abrir un conjunto, digamos, de elementos. Entonces, el vector números, flechita, contiene al número 1, coma, vemos cómo se separa por coma, el número 2, coma, el número 3, coma, el número 4, coma, el número 5 y el número 6, ¿no? Entonces vemos otra vez que el nombre es vector números, lo asignamos con flechita y vemos que contiene al número 1, al 2, al 3, al 4, al 5 y también al número 6. ¿Vale? Ok, nos dice, ¿qué quería decir el signo menor que?
Vector números, 1 es el nombre. Construimos la flechita o hacemos la flechita con el signo menor que y el guión medio. Vean cómo es una flechita. Esta flechita es para asignar el nombre. Siempre que pongamos un nombre y lo vayamos a asignar, vamos a utilizar este. Y posteriormente vamos a enlistar los elementos, ¿va? Entonces, vector números es el nombre, lo asignamos con flechita y contiene al 1, 2, 3, 4, 5 y 6, ¿vale? Entonces, seleccionar, vamos a seleccionar todo esto, ¿sí? Y para que este objeto se guarde en la memoria de R, le vamos a dar clic aquí donde dice ROM. Yo voy a dejar mi cursor ahí y estaría padre que leamos lo que hay. Dice, para ejecutar la línea seleccionada, pues también puede dar clic en control y enter. Entonces ustedes pueden seleccionar y dar clic en run o también seleccionar y dar clic con control y enter. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Voy a ejecutar este código, pero antes necesito que presten mucha atención en lo que va a pasar acá, ¿sí? Cuando yo ejecute este código, se va a crear tal cual un objeto de este lado, ¿vale? Entonces vamos a dar clic aquí donde dice run, ¿sí? Y vean cómo se creó un objeto de este lado. Literalmente es lo que mencionábamos hace rato, de que R era un software orientado a objetos, que como guardaba estos objetos, pues les ponía un nombre y los ponía en su memoria, tal cual. Entonces, nosotros pusimos un nombre, una flechita para asignar ese nombre a una serie de elementos. Y ahora, esto que nosotros habíamos programado acá, ya se guardó en la memoria de R, ¿va? Otra vez, voy a borrar. Aquí recuerden que ustedes pueden borrar la memoria de R, el environment, y vean cómo va a desaparecer. Y ya, R olvidó. ¿Ok? Entonces, voy a volver a seleccionar la línea 3, vector números 1, es flechita, que el conjunto del 1, 2, 3, 4, 5 y el 6, ¿va? Ejecutamos, damos clic en run y vemos cómo se genera este objeto en la memoria de R. Entonces ya R ahora sabe que hay un objeto que se llama vector números 1, que son números, que son 6 números, y que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí, ojo, esto es muy importante. Estos números entre corchetes nos indican los elementos que tiene este vector, la cantidad de elementos, ¿no? Va del elemento al 1 al elemento 6. Para que no nos confundamos con esto, yo voy a deliberadamente poner un 66 acá, ¿vale? Voy a volver a seleccionar esto y voy a dar clic en Run. Vean cómo cambia. Se sobreescribió el objeto en la memoria de R y ahora dice, vector números 1, son números, van de la posición 1 a la posición 6, y son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 66. ¿Vieron? Entonces ahí ya creamos nuestro primer objeto de R. Yo voy a volver a borrar acá, porque me gustó este. Voy a volver a borrar acá y vean, todo se borró, parece que nada pasó. Y nuevamente, selecciono mi línea 3, doy run y se guarda en memoria. Ahora bien, si yo quisiera visualizar esos números, ¿no? ¿Qué es lo que tendría que hacer? Pues lo mismo que hace su mamá cuando los quiere ver. Les llama por su nombre, ¿no? Entonces, R ya sabe que hay algo que se llama vector número. Ahora, si nosotros queremos que R nos lo enseñe, pues no hay mejor cosa que llamarlo por su nombre, ¿vale? Entonces, seleccionamos vector números 1 y damos clic en Run. Vean cómo en la consola se alcanza ahora a visualizar justamente vector números 1, ¿vale? Aquí ustedes se preguntarán, ok, ya lo vemos, pero ¿por qué me aparece este 1? Muy fácil. Este 1 tiene que ver justamente con el orden del primer elemento. El primer elemento tiene la posición 1. Tal vez esto no es muy claro, pero será más claro si hacemos esto. Voy a hacer esto muy pequeñito. Ustedes ven cómo la consola se ha hecho muy pequeñita. Esto lo hice deliberadamente porque voy a volver a ejecutar las líneas anteriores.
Y ahora, no salió. Bueno, ahorita lo vamos a ver con un ejemplo más grande. Voy a quitar esto. Pero bueno, vamos a hacer ahorita una lista de números y para que veamos esta particularidad, ¿no? A ver, bueno, eh, voy a hacer esto más grande y así se ve un poco mejor. Voy a hacer un poco más grande esto. ¿Sí? ¿Se ve bien así? Para Sí, que todas profe, y sí todos se ve. va que. Entonces, ahí tenemos vector números. Ya creamos un vector con números. Lo vemos de este lado. Se llama justo vector números. Sí, y también lo vimos. ¿Va? Entonces, ya aquí sabemos cómo crear un vector con números. ¿Sí? Pero este solo es una forma de crear vectores con números. Vamos a regresar a nuestro código que teníamos por acá y vamos a copiar ahora esta que dice vector números 2. Lo copiamos y vamos a posicionarnos por acá y vamos a pegar. Ujú. Entonces, vector número 2, caray, denme un segundo. Ahí se movió el zoom, una disculpa. Ok, ya, ok. Vector número 2 este es el nombre, y ponemos flechita para asignarlo, y ahora decimos que son una serie de números consecutivos del 1 al 6, ¿vale? Si nosotros quisiéramos resumir esto, aquí tenemos una serie de números consecutivos, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nosotros podemos escribir este mismo vector de esta forma, como una lista de números, ¿vale? Entonces, vector 2 es flechita, una lista del 1 al 6, ¿vale? Y abajo, vector 2 para visualizar. Seleccionamos estos dos y damos run y vean cómo. De este lado ya se generó vector números 2. Ajá. Vector números 2 son enteros del 1, de posición 1 a 6. Y vemos que son 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Vale? Ya vemos, acá vemos, justamente ya lo visualizamos. ¿Sí? Vamos a hacer una lista con otro tipo de números. Por ejemplo, aquí poner el 100 y aquí poner el, digamos, 140. ¿Vale? Seleccionamos nuevamente y damos clic en Run y vemos que ahora vector números tiene 41 elementos del 1 al 41 y aquí nos lo va listando. Vamos a visualizar esta parte de abajo y vemos que tenemos el primer elemento es 100, después 101, 102, 103, 104, 115, 105 hasta 116, 117. El elemento número 19 es el 118, ¿ok? Y el elemento 37 es el 136. Voy a intentar explicarme. Aquí podemos ver el primer elemento, este que aparece entre corchetes, nos va a decir cuál es el orden del elemento siguiente, ¿vale? El primer elemento es 100, el elemento número 19 es el 118, el elemento 37 es el 136, ¿vale? Es por eso que nos aparece de ese lado el número, la posición. Este lado de la consola es donde donde R nos va a enseñar, nos va a mostrar todo lo que pidamos que nos muestre, valga la redundancia. Cada que nosotros le digamos, oye R, ¿quién es vector números? Por así decirlo, le damos run, R nos va a decir, R nos va a contestar siempre en la consola. Este es vector números. Ajá. Si yo quisiera decirle, bueno, este es vector números 2, pero ahora quiero que me digas quién es vector número 1. Le damos run, y en la consola, R nos va a decir quién es vector número 1. Entonces ya vieron ese pequeño cambio, ¿no? Vector 1 tiene 6 números, del 1 al 6. Vector 2 tiene 41 números, del 100 al 140. ¿Vale? Entonces, ¿todo bien? ¿Todas y todos bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Va, que entonces vamos a seguirle. Muy importante, si tienen alguna duda o problema, tengan confianza en enviarlo por el chat. ¿Va? Entonces, hasta acá ya tenemos dos vectores creados, ¿no? Vector 1, vemos que puede crearse como una serie de números con una C, un conjunto de números, mejor dicho,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Podemos poner números de manera aleatoria. Podemos poner 19, 28, 36, 44, 45, 59 y 68. Ajá. Y seleccionamos y damos clic en Run y se crean. Aquí lo podemos ver. Se crea nuestro vector número. Se sobreescribió, de hecho. Tiene 6 elementos: 19, 28, 36, 45, 59, 68. Y si lo que queremos hacer es vectores con números consecutivos, lo podemos hacer de esta forma, ¿no? 1, 2.6, y ahí se creó un vector con números consecutivos, ¿va? Entonces, esta es estas son dos formas de crear vectores numéricos, ¿sí? Y es la parte más introductoria, ahora sí que de R. En este punto, lo que nosotros queremos que quede bien claro es que R guarda en su memoria las variables, asignándoles un nombre, y cómo les asigna ese nombre con una flechita, ¿va? Entonces, ya que sabemos eso, ahora sí vamos a ver más tipos de vectores y ahora sí vamos a poner esto más interesante. ¿Les parece bien? Entonces, vamos a regresar aquí a nuestro código. Ya hicimos vector números. Ahora vamos a copiar todo esto que dice vector letras, ¿vale? Toda esta parte de vector letras la vamos a copiar y vamos a ubicarnos aquí en nuestro script de R y vamos a pegarla. Ajá. Entonces, tenemos que vector letras. ¿Cómo se hace un vector de letras? Podemos hacerla de dos formas. Nosotros vamos a asignar el nombre de mayúsculas con flechita a esta función. Esta es una función. La función se llama letters y es letters con mayúsculas. ¿Por qué? Porque este letters con mayúsculas nos va a permitir hacer vectores de letras justo con letras mayúsculas. Entonces, para hacer este vector, vamos a crear el nombre mayúsculas, lo asignamos con flechitas, escribimos la función letters y entre corchetes, vean cómo esto es muy importante, vamos a poner así el número de letra con el que queremos empezar, 2 puntos, el número de letra con el que queremos terminar, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué estoy haciendo? Estoy creando el objeto mayúsculas, flechita, que es la función letters, y entre corchetes le pido que empiece del 1 y termine con la letra 2. Abajo escribo mayúsculas, ¿para qué? Para visualizar. Seleccionamos estas dos líneas de código y vamos a darles clic aquí en Run, ¿vale? Entonces vemos cómo del lado derecho, ya en el environment, se ha creado mayúsculas, ¿vale? Mayúsculas son caracteres, character, son 12 elementos del 1 al 12 y está dado justamente por A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. Donde A es el primer elemento y L es el elemento número 12, ¿va? Entonces vean cómo con letters creamos un vector de letras mayúsculas, ¿vale? ¿Todas y todos bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Va, que va. Entonces sigamos ahora, tenemos un mensaje en el chat. Dice, entonces solo para... nos dice Vasco. Entonces, solo para confirmar, la flechita es imprescindible para nombrar las variables, ¿cierto? Sí. Cada que nosotros vayamos a ponerle un nombre, siempre que tiene que seguir de flechita. Si nosotros no le ponemos flechita, R se va a confundir y puede que en una de esas diga, pues igual esto sí se llama así, pero R se va a confundir y probablemente tengamos problemas. Entonces, sí, es como dice Vasco, imprescindible que después de poner el nombre, siempre pongamos una flechita, ¿va? Entonces, recuerden, el nombre es digamos, el nombre es mayúsculas y el apellido es flechita. Mayúsculas, el nombre se asigna con flechita. Entonces, nunca olviden la flechita, importantísimo. Entonces, aquí ya creamos el objeto mayúsculas, como lo veíamos de este lado, que incluye las letras de la A a la L, todas mayúsculas. Ahora, ¿cómo podemos crear un vector con letras en minúsculas? Vamos a ponerle el nombre justo minúsculas. Bien creativo el profe. Minúsculas es flechita, la función letters, ahora con minúsculas. Es un cambio, pues puede no parecer importante, pero es importante. Ahora la función tiene minúsculas. Por tanto, el resultado va a ser en minúsculas. Y ahora, ¿qué letras quiero? Quiero las restantes del abecedario
de la 13 a la 26, ¿vale? Entonces, minúsculas es flechita, la función letters, de la 13 a la 26. Y abajo minúsculas para visualizar. Vamos a seleccionar y damos clic en Run. Y vemos cómo de este lado ya se crean minúsculas, caracteres, tiene 14 elementos y aquí lo podemos visualizar. Son minúsculas M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z. Todas en minúsculas, ¿vale? Entonces ahí ya tenemos cómo crear vectores con números. Se puede hacer de dos formas. Una es haciendo un conjunto de números. Y la otra es, si son números consecutivos, podemos hacerlo con dos puntitos. Y del lado de las letras, podemos hacer letras mayúsculas, de la 1 a la 12, o letras minúsculas, acá de la 13 a la 16. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos vector con números, otro vector con números, un vector de mayúsculas y un vector de minúsculas. Bien, continuamos. Vamos con cómo crear vectores de palabras. Eso es muy, muy interesante. Copiemos. Copiemos esta parte que dice vectores de palabra y vámonos a nuestro código. Vamos a pegar y vamos a ver que dice justamente un comentario, vector de palabras. ¿Sí? Aquí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear otra vez un nombre. Vector-palabra. Recuerden que los nombres nunca hay que ponerles mayúsculas, ni tampoco hay que dejarles espacios. Como nos decía Vasco, es imprescindible ponerle la flechita. Vector palabras, flechita, y aquí vamos a poner un conjunto de palabras. Está compuesto, digámoslo, por todas estas cosas. Vector palabras es flechita, C, para decir que está compuesto de, y abro un paréntesis y voy a enlistar todas las palabras que quiero poner en mi vector. Vean cómo cada palabra va a estar separada por comas y va a estar entre comillas. Esto es muy importante. Entonces, vector palabras es flechita, un conjunto de la palabra perro entre comillas, coma, gato entre comillas, coma, oso entre comillas, coma, pato entre comillas, coma, vaca entre comillas y conejo entre comillas. Ustedes pueden cambiar la palabra que ustedes deseen. Por ejemplo, aquí voy a poner lobo en vez de pato. Les invito a todas y a todos a que hagan lo mismo. Experimenten, cambien alguna palabra, para que también vayan perdiéndole el miedo a leer. Cada que nosotros nos manda Patrick un mensaje y nos dice qué significa la C. Cada que nosotros creemos un vector, vamos a decir que está compuesto por. Entonces, la C nos va a permitir decir que en este paréntesis va a haber un conjunto de cosas. Entonces, como en este vector vamos a guardar varios elementos, vamos a empezar con esta C para que R sepa que va a ser una serie de cosas, un conjunto de cosas. Entonces, lo mismo hicimos cuando hicimos un vector de números. Vean cómo empezamos con la C y empezamos a enlistar los números, ¿vale? Igual para acá, vector palabras, es el nombre, flechita, C, y ahora sí vamos a enlistar todas nuestras palabras. Recuerden, siempre separadas por coma y comillas, ¿vale? Entonces seleccionamos vector palabras y damos clic en Run. Y vamos a ver justo como del lado derecho en el environment ya aparece vector palabra. Son caracteres, son 6 elementos y esos elementos son perro, gato, oso, pato, vaca, conejo. Les invito, insisto, a que ustedes cambien alguno de los nombres y vamos a poner aquí mesa en vez de pato. Ejecuten, run y vean cómo se actualiza. Mesa, palabras, siguen siendo 6 caracteres, pero ahora ya no está pato, sino ahora está mesa, ¿no? Entonces, así es como creamos también un vector de palabras. Si ven el principio, es el mismo para todos. Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos estudiado cómo se hace un vector de números, ya tenemos estudiado cómo se hace un vector de letras, ya tenemos estudiado cómo se hace un vector con palabras. Ahora, ¿qué tal si aprendemos a hacer matrices? Les voy a pedir que copien todo esto de matrices, y matrices con la función matrix hasta matriz 3. Y ya que sabemos hacer vectores, vamos a aprender a hacer matrices.
Ujú. Una matriz, ¿qué es? Básicamente es un objeto compuesto por, eh, digamos, renglones y columnas. Ajá. En el caso de estos vectores, podemos ver que, dado que están en forma horizontal, así se ven de horizontal, podemos decir que esto podría ser una fila, pero si lo acumulamos de forma vertical, podemos decir que es una columna, ¿no? Entonces, una matriz, ¿qué es? Es un objeto que está formado por filas y columnas, ¿sí? No llevemos la definición más lejos. Y nosotros podemos crear matrices juntando varias filas o columnas. En este caso, nosotros podemos crear matrices juntando varios vectores. Ahora, hay algo muy importante. Si nosotros queremos crear matrices, los vectores que tenemos que utilizar tienen que tener la misma dimensión o traza, o magnitud. ¿Qué es la misma dimensión, traza o magnitud? Tienen que tener la misma cantidad de elementos. Ajá. Nosotros podríamos hacer una matriz con vectores número 1, vectores número 2 y palabras, porque los tres tienen 6 elementos. Ajá. Sin embargo, no podríamos hacer una matriz con mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué? Porque una tiene 12 elementos y la otra tiene 14 elementos. Ajá. Entonces, dado que los vectores tienen dimensiones distintas, no podríamos crear una matriz con esos. Entonces, primera regla para hacer una matriz, los vectores tienen que tener la misma cantidad de elementos. Vamos a ver un ejemplo y lo vamos a ver justamente con la función matrix. Entonces, copiamos este pedacito que decía matrices con la función matrix. Para crear nuestra primera matriz, vamos a crear tres vectores. Vamos a crear el vector 1, vamos a crear el vector 2 y vamos a crear el vector 3. Vector 1 es el nombre, flechita, y va a ser una serie de números del 1 al 5. ¿Cuántos elementos va a haber? 5. Tenemos después vector 2, que es flechita, y van a ser números del 11 al 15. ¿Cuántos elementos hay? Hay 5. Sigamos. Tenemos vector 3, es flechita, del 21 al 25. ¿Cuántos números son? También son 5. ¿Va? Yo voy a seleccionar estos tres y voy a dar clic aquí en Run. ¿Va? Entonces, ojo, esto es muy importante. Se crearon aquí vector 1, que son 5 elementos, vector 2, 5 elementos, y vector 3, que son otros 5 elementos. ¿Vale? Pero, ¿por qué es que en la consola no se ven? ¿Por qué es que no me los imprimió R? Muy fácil, porque los creamos, pero ya no los llamamos. Acuérdense que para que R nos lo muestre, tenemos que llamarlo por su nombre. Vamos a hacerlo desde la consola. Vector 1. Y vean cómo R ya me lo mostró. Ajá. Pero R solo va a mostrar los elementos, ajá, siempre y cuando los llamemos por su nombre. ¿Va? Entonces, es por eso que cada que nosotros creábamos un objeto, abajo le estábamos poniendo su nombre para que R nos lo enseñara. En este caso en particular, ya no era necesario. ¿Por qué? Porque sabemos que vector 1 tiene 5 elementos, vector 2 tiene 5 y vector 3 tiene 5. Ajá. Del 1 al 5, del 11 al 15 y del 21 al 25. ¿Va? Entonces aquí creamos nuestros tres vectores. ¿Va? Ambos tienen la misma cantidad de elementos y ya cumplimos el primer requisito para hacer una matriz. Ahora bien, para hacer una matriz vamos a ver varios ejemplitos con estos mismos tres vectores. El primero va a ser matriz 1. Matriz 1 es el nombre. Y flechita, ¿para qué? Para asignarlo a todo este chorizo. ¿Va? Tenemos un chat en un segundo. ¿Es recomendable escribir desde la consola? No, eso era ya algo que habíamos comentado. No es recomendable escribir desde la consola. ¿Por qué? Si nosotros damos clic en la escobita, lo voy a hacer deliberadamente, ¡pum!, la consola se borró. Entonces, si nosotros hubiéramos estado trabajando en la consola y le damos clic en la escobita, todo nuestro avance se habría perdido. Es por eso que nosotros creamos siempre un nuevo documento. Recuerden, se crea con la hojita y con el resto. Ajá. Entonces, otra vez, ya aquí está generado todo en el environment. Ustedes lo pueden ver. Se borró la consola, pero no borramos la memoria. Recuerden que si quieren borrar la memoria es con esto. No la borren. No la borren. ¿Va? Entonces ahí ya creamos vector 1, vector 2 y vector 3, que son estos tres.
Y abajo vamos a crear nuestra primera matriz. ¿Cómo vamos a construir nuestra primera matriz? Bueno, pues ponemos nombre primero, matriz 1, flechita, y después vamos a hacer esa matriz con una función. Hace ratito ya vimos que existe la función letters, ¿no? Entonces, para hacer matrices existe la función matrix. Ajá. Entonces, matrix, ajá, y abrimos un paréntesis y escribimos la C, porque vamos a escribir un conjunto de cosas, ¿no? Esta matriz, la matriz 1, está hecha con la función matrix y contiene al vector 1, que es el que creamos arriba, coma, el vector 2, coma, el vector 3. Ojo, esto es muy importante. Vean cómo estoy escribiendo el nombre del objeto, y como este es un nombre propio, digamos, ya no lleva comillas. Las palabras sí les poníamos comillas, como este, pero es que este es perro. Perro es una palabra. Y digamos que vector 1 es el nombre de esto. El vector 1 es del 1 al 5. Es una lista del 1 al 5. Y entonces matriz 1 es flechita, la función matriz, que está compuesta por el vector 1, es un nombre propio, insisto, por eso no le ponemos comillas, coma el vector 2, coma el vector 3, ¿vale? Entonces es una matriz compuesta por esos tres elementos, coma, con ¿cuántos números de columnas? ¿Ah? Número de columnas es igual a 3, ¿vale? Entonces eso es muy, muy importante, ¿sí? Número de columnas, 3, ¿sí? Entonces, ¿estos vectores están ordenados como vectores de fila? No. Mario nos pregunta eso y no. De hecho, lo que le estamos diciendo es que vamos a crear una matriz con estos vectores y estos vectores van a ser el número de columnas. Es por eso que lo asignamos de este lado. Entonces, vamos a ejecutarlo, seleccionamos las dos y damos run. Matriz 1 es igual a una matriz compuesta por vector 1, vector 2 y vector 3 con 3 columnas y abajo matriz 1 y ya vemos como la primera columna es justo del 1 al 5, la segunda columna es el segundo vector que es del 11 al 15 y la tercera columna es el tercer vector que es del 21 al 25. Si nosotros hubiéramos hecho esto en vez de ncol, nrow, entonces pasaría lo que nos decía Mario, estos vectores se ordenarían como renglones. Veamos el ejemplo, le damos clic en run y ahora los vectores son renglones, si vieron ese cambio. Entonces, antes los teníamos con ncol, número de columnas 3, y ahora con nrow, número de renglones 3, y cambió. Primero con ncol hicimos columnas, aquí columnas, ncol, y con nrow hicimos renglones, ¿va? Entonces, ahí ese pequeño cambio para decir si lo asignamos por renglones o columnas, se puede aquí con nrow o con ncol. Yo voy a dejarlo así. Matriz 1 es flechita, es una matriz compuesta por el vector 1, el vector 2 y el vector 3 con 3 columnas. Y abajo matriz 1 para visualizar. Damos run y aquí nos aparece. ¿Va? Esa sería como el primer ejemplo de cómo generar una matriz. Vamos a ver un segundo ejemplo. Ahora vamos a ver el ejemplo con la matriz 2. La matriz 2 es flechita, una matriz compuesta, pero vean, aquí ya no estamos poniendo vectores. Aquí, derechito, que vamos a poner elementos. ¿Cuántos elementos voy a poner aquí? 6. Esta matriz está compuesta por el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, coma, va a tener 2 renglones y va a tener 3 columnas. Nosotros al escribir esto, automáticamente R lo que va a hacer es asignar cada número a una posición. ¿Sí? Entonces, matriz 2 es flechita, una matriz que está compuesta por los elementos 1, 2, 3, 4, 5 y 6, con 2 renglones y con 3 columnas. ¿Vale? Seleccionamos y damos clic en Run. ¿Sí? Y ahí vemos cómo se crea nuestra matriz con 2 renglones y 3 columnas. ¿Sí?
Veamos cómo ha repartido los elementos R. El 1 y el 2 forman parte de la primera columna. El 3 y el 4 forman parte de la segunda columna. Y el 5 y el 6 forman parte de la tercera columna. ¿Vale? ¿Todas y todos bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Va que va. Entonces, vamos a continuar. Esta es otra, bueno, esta forma es interesante. Esta no es la más práctica, pero también se puede utilizar, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros cambiamos este número de renglones 3 y número de columnas 2? Si seleccionamos y damos clic en Run, pues vemos cómo es el nuevo orden, ¿no? En la primera columna vamos a encontrar el 1, el 2 y el 3, y en la segunda columna el 4, el 5 y el 6. Ojo, y esto es muy importante. El número de elementos, en este caso 6, tiene que ser igual al producto de el número de columnas por el número de renglones. 3 por 2, 6. Entonces tengo 6 elementos, 3 por 2, 6. Entonces sí cabe. Si yo en este caso hubiese puesto un elemento menos, vean cómo se repite el último. Incluso nos manda un mensaje de error. ¿Por qué? Porque nos va a decir, ¿quieres que haga una matriz? Y me faltan números. Entonces, como me faltan números, voy a repetir el primero que tenía. ¿Va? Entonces, muy importante. Asegúrense de que el número de elementos coincida con el producto del número de columnas por el número de renglones. ¿Va? Continuemos. Ahora veamos cómo hacer una matriz de otra forma. Matriz 3 es flechita, una matriz que tiene una lista de números del 1 al 6. Es lo mismo que esto, nada más que ya lo recortamos. Y así ven, aquí ya tampoco podemos la C. Recuerden que cada vez que hacemos listas de números consecutivos, los podemos escribir así. Matriz 3 es flechita, una matriz compuesta de los números del 1 al 6, con 3 renglones y con 2 columnas. ¿Va? Vamos a seleccionar y dar clic en Run. Y vemos cómo ahora se ve esta matriz. Una matriz con 2 columnas, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 3 renglones, que es 1, 4, 2, 5 y 3, 6. ¿Vale? ¿Todas y todos bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Perfecto. Recuerden, si llegasen a tener alguna duda, tengan confianza en enviar un mensaje al chat y con gusto les vamos a responder. ¿Va? Entonces, continuemos. Ya vemos ahora entonces cómo se crean vectores de números, vectores de letras, vectores de palabras, cómo hacer matrices de 3 formas distintas. Pero, si ven, utilizar la función matrix y poner el número de renglones y el número de columnas podría ser muy laborioso, ¿no? Estamos escribiendo de más y tengo un truco para que escribamos menos. Vamos a volver a nuestro código que les habíamos compartido y vamos a buscar esta parte que dice matrices por renglones con la función RB. ¿Sí? Entonces, hay una forma de que nosotros le digamos a R, ¿sabes qué? Yo ya sé cómo quiero mi matriz. Yo quiero que mi matriz empiece con renglones. Entonces, vamos a ver justamente cómo se hace eso. Aquí está. Voy a hacer esto un poquito. Voy a hacer esto un poquito más para acá para que se alcance a ver todo. ¿Sí? Ok, ahí está, perfecto. Y ahí está, matrices por renglones con la función RB. Aquí, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Pues crear los renglones, ¿vale? Entonces tenemos el renglón 1, que va a ser flechita, una serie de números del 1 al 5. ¿Sí? Nos comenta Patrick, ¿se puede borrar cualquier entrada en environment? Por ejemplo, matriz 1, matriz 2. Sí se puede. ¿Cuál es el detalle? Yo no les recomiendo que borren ahorita nada. ¿Por qué? Digamos que nosotros ejecutamos estas dos líneas y las borramos. Ejecutamos las dos líneas y después borramos el environment. Bueno, lo voy a hacer. Lo voy a hacer, de hecho, para que veamos el ejemplo. Bueno, denme un segundo. Ok, va. Sí, ahí alcanzan a ver bien, ¿verdad? ¿Sí?
Ok. ¿Cuál es el problema si nosotros borramos el environment? Recuerden que R va guardando cada cosita en su memoria. Ajá. Entonces, R para construir matriz 1, por ejemplo, R para construir matriz 1, lo que tenía primero era que recordar quién era vector 1, vector 2 y vector 3. ¿Qué hubiera pasado si yo le hubiera borrado la memoria a R y después hubiese querido ejecutar esto? Lo que hubiera pasado es que R no hubiera podido hacerlo porque pues, R no se acordaría quién es vector 1, vector 2 y vector 3. Voy a hacerlo. Voy a borrar todo mi memoria. Voy a seleccionar vector 1, vector 2, vector 3. Voy a correrlo. Vemos cómo se graban en memoria. Y después, si ejecuto matriz 1, que está compuesta por vector 1, vector 2 y vector 3, se guarda en memoria. ¿Ah? Entonces, pudo hacer matriz 1 porque sabía quién era vector 1, vector 2 y vector 3. Pero ¿qué pasa si yo borro memoria y únicamente ejecuto estas líneas de código? Le digo a R, R, hazme una matriz con vector 1, vector 2, vector 3. Si le doy run, R me va a decir, oye, no juegues, yo no puedo hacer eso. Me dice, ¿por qué? Me dice, porque objeto vector 1 no lo encontré, y objeto vector 2 y objeto vector 3 pues, tampoco. Ajá. ¿Por qué? Porque nunca los guardamos en memoria. Ajá. Entonces, recomendación a todas y a todos, todo lo que hemos hecho, digamos, no lo borren de su memoria. Ajá. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos nuestro código, entonces, para que no haya bronca, yo voy a seleccionar todo y me voy a ir hasta la parte donde estaba, ¿no? Que era matriz 3, y si le dan clic en Run, se guarda acá, ¿no? Y ya todo está en memoria, otra vez, ¿no? Entonces, sí, recomendación, no borren memoria, que para que no se vaya, no vas a tener ningún problema. Ok, va. Entonces, vamos ahora sí con matrices por renglones. Bien. Entonces, tenemos aquí crear nuestro primer renglón, renglón 1, que es una serie de números del 1 al 5. Después tenemos renglón 2, que es una serie de letras minúsculas del 1 al 5, de la letra 1 a la letra 5. Entonces, vamos a seleccionar si quieren estos dos primeritos y le damos clic en Run. Y ahí ya se crea renglón 1 y renglón 2. Los tenemos de este lado, renglón 1 y renglón 2. ¿Vale? Aquí están, son enteros, este es del 1 al 5, y estas son caracteres, letras, A, B, C, D y E. Bien, entonces ambos tienen 5 elementos, tienen la misma dimensión, entonces podemos hacer una matriz con ese, sí podemos. Genial. Ahora vamos a ver cómo hacer esa matriz. Primero vamos a ponerle nombre. El nombre va a ser por renglones 1, ¿sí? Por renglones 1 es flechita y va a ser la función rdim. Ajá. Al nosotros utilizar la función rdim, R va a detectar inmediatamente que cualquiera de los elementos que le pongamos van a ser renglones. Bien. Entonces, por renglones es flechita, la función rdim, y el primer renglón va a ser el renglón 1 y el segundo renglón va a ser el renglón 2. ¿Vale? Entonces, por renglones 1 es flechita, la función rdim. El renglón 1 es el renglón 1 y el renglón 2 es el renglón 2. ¿Va? Y abajo por renglones 1 para visualizar. Bien, seleccionamos esta 2 y damos run. Y abajo vemos renglón 1, que está compuesto por 1, 2, 3, 4 y 5. Y renglón 2, que está compuesto por A, B, C, D y E. ¿Bien? ¿Todos y todas bien hasta ahí? Sí, profe, todo bien. Va, que va. Entonces, ahora ya vimos cómo se puede construir una matriz por renglones, ¿no? Esto es mucho más sencillo porque ya no tenemos que estar poniendo ni en row, ni col. Entonces, siempre mi recomendación cuando intenten hacer matrices es háganla por renglones o por columnas, que es lo que ahorita vamos a ver también. Vamos a ver otro ejemplo de por renglones y se va a llamar por renglones 2. Flechita, la función rdim, y vean, nosotros ¿qué hacíamos en la parte superior? Primero creábamos el renglón 1 y el renglón 2 y después los metíamos en RBIM. Ahora lo que vamos a hacer es, por renglones es flechita RBIM y aquí mismo vamos a poner cada renglón. Ojo, ¿cómo vamos a escribir este renglón? Primero vamos a poner el nombre del renglón y después vamos a poner un igual. Vean cómo esto es diferente a esto.
Cuando nosotros asignamos un nombre, lo hacemos con flechita. Ajá. Pero si adentro del RBIN vamos a poner el nombre del renglón, lo vamos a hacer con igual. Ajá. Es una cuestión importante, ¿va? Vasco nos manda una pregunta. No te entiendo, no sé si me la puedes replantear. Ok. Entonces, tenemos aquí por renglones 2, es flechita, la función RBIN, y vamos a escribir nuestros renglones aquí adentro, aquí mismo. Entonces, primero vamos a escribir renglón 1, que va a ser igual, les digo, este cambio sí es importante, a un conjunto de números, que va a ser el 100, el 200, el 300, 400, 500 y 600, coma, el renglón 2, que es igual a letras mayúsculas de la 1 a la 6. ¿Sí? Otra vez importante. Aquí afuera tenemos los vectores, y primero creamos los vectores y después los metemos en la RB. Y en el de aquí abajo, aquí adentro del RB es donde tenemos los renglones. ¿Sí? Entonces se puede hacer de cualquiera de las dos formas. A veces este es un poquito más sencilla, pero esta también se puede, ¿no? Entonces por renglones 2 es flechita, la función RB. El primer renglón es un conjunto de números del 100, 200, 300, 400, 500, 600, y el renglón 2 son las letras mayúsculas de la 1 a la 6. Seleccionamos y damos clic en Run y vemos ahora que se crea por renglones 2. Aquí está por renglones 1, aquí se crea por renglones 2, y por renglones 2, aquí está, ¿no? Primer renglón es 100, 200, 300, 400, 500, 600. El renglón 2 es A, B, C, D, E y F. ¿Va? Vamos a ver el chat. Ok. Y tenemos... nos dice... a ver, denme un segundo. Ok. Nos dice Vasco, ¿por qué los valores guardan parte del data en el environment? En environment, donde se guardan las variables, todo lo que guardamos se separa en dos secciones. Sí, en data y en values. Pues nada más es eso, sí. Creo que sigo sin entender. Ya. Ya entendí lo que me decía. Tenemos, sí es cierto, dos secciones en el environment. Hay unos que se guardan como datos y otro como valores. Todo lo que sea vectores, todos los que sean vectores se van a guardar como valores. Si ven, nos aparecen de esta forma. Nos aparece como una lista de cosillas. Y dice, como dice Vasco, values. Entonces, todos los vectores se van a guardar como valores. Todas las matrices se van a guardar como datos, porque su estructura es diferente. De hecho, si ven en la parte derecha, van a encontrar que hay una serie de cuadritos, y si ustedes dan clic, se va a abrir la matriz que habían hecho. Matriz 1, este es el vector 1 de la matriz 1, vector 2 de la matriz 2, vector 3 de la matriz 3, renglón 1, renglón 2, renglón 3, renglón 4, renglón 5. Entonces, los vectores y las matrices son diferentes tipos de objetos, y es por eso que R los clasifica en diferente forma. Permítanme un segundo para quitar el zoom. Ok, qué caray. Una disculpa ahí. Una disculpa. Ok, y teníamos otra pregunta, que era, ¿por qué iba igual antes de la C? Ok, va. En el caso de que nosotros decidamos hacer una matriz por renglones, podemos hacerlo de dos formas, como ya lo habíamos contado. Primero generando los vectores y después metiéndolos en la función RBIN. O la otra era poner de entrada aquí los renglones, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a hacer esto, ya no vamos a utilizar flechita. Nosotros vamos a utilizar igual. Ese es el cambio. ¿Sí? Entonces, renglón ya no va a ser flechita, sino va a ser igual.
a los elementos que tiene, coma, renglón 2, que es el nombre, es igual a los elementos que tiene. Ese es el cambio que hay entre estas dos, digamos, formas de hacerlo. Y otra vez, si nosotros vamos a utilizar la segunda y vamos a poner los renglones dentro del RB, tenemos que utilizar el igual en vez de la flecha. ¿Va? ¿Por qué? Otra vez porque, como mencionábamos antes, siempre la flechita va a ser solo para asignar el nombre al objeto mayor. Lo que estamos haciendo aquí adentro tiene un nombre. Esto se llama anidar funciones. Ajá. Entonces, la explicación formal es que cuando se anidan funciones, no se utiliza la flechita. ¿Sí? La explicación cortita es cuando pongan renglones aquí adentro, pongan igual. ¿Va? Pero la explicación correcta es eso, que estamos aquí anidando una función, es el término, y al anidar una función tenemos que utilizar el igual. ¿Ok? Entonces, conforme vayan avanzando, vayamos avanzando en estas Open Class de R, iremos viendo otras más de estas particularidades, ¿va? Entonces ya tenemos bien visto cómo mostrar, cómo crear matrices por renglones, ¿va? Veamos ahora cómo crear matrices por columnas, ¿les parece bien? Entonces veamos, regresemos a nuestro script, que les compartimos, y ahora copiemos todo este pedazo, que dice matrices por columnas, ¿ok? Copiar, nos vamos por acá y lo pegamos, ¿vale? Entonces ahí ya lo tenemos, y ahora vamos a generar matrices por columnas. Ahora, cuando nosotros generábamos matrices por renglones, la función era rbin, rbin, ¿va? Ahora que vamos a generar matrices por columnas, la función va a ser cbin, cbin. Entonces, para renglones es rbin, para columnas es cbin. Es una letra latina también. Ahora bien, vamos a utilizar el primer método. Vamos a crear la columna 1, que es flechita. Está compuesto por los elementos 11, 21, 31, 41 y 51. Y después la columna 2, que es flechita, la función letters, ¿qué letras? De la 11 a la 15. Bien, vamos a seleccionar y a ejecutar. Entonces vemos que en la parte de values nos aparece columna 1 y columna 2, ¿sí? Que son 5 elementos cada uno, 11, 21, 31, 41 y 51, K, L, M, N y O, ¿sí? Ahora vamos a crear con esas dos columnas, con esos dos vectores, una matriz por columnas. ¿Cómo se va a llamar? Bien creativo el profe, por columnas 1, por guión bajo columnas 1, recuerden nunca dejar espacios, es flechita, la función cbin, y vamos a escribir la columna 1, coma, la columna 2. Otra vez, la matriz por columnas, 1, es flechita, la función cbin, donde la primera columna es la columna 1 y la columna 2 es la columna 2. Y ahora seleccionamos estos dos para crear y después para visualizar. Damos clic en Run y ahí lo vemos, ¿no? Como nos decía Vasco, ahora tenemos por columnas en la parte de data y se crea ya, vamos a darle clic aquí para visualizarlo. Se ve así, columna 1 es 11, 21, 31, 41, 51, columna 2 es K, L, M, N, I. ¿Va? Aquí lo pueden cerrar. Y de este lado también lo podemos ver, ¿no? Columna 1 es 11, 21, 31, 41, 51. Columna 2 es K, L, M, N, I. ¿Vale? A mí personalmente me agrada mucho más utilizar tanto cbin como rbin y este método, ¿no? Donde primero creamos vectores y después los metemos aquí. Siempre se me hace mucho más sencillo. También está el segundo método, que es igualito al de arriba, al de esta parte, el de por renglones 2. Y este es por columnas 2. Por columnas 2 es flechita, la función cbin. Y otra vez, columna 1 es igual a de la 1 a la 6. Recuerden que como está dentro, por eso le ponemos igual, coma columna 2 es igual a un conjunto de palabras, que es perro, gato, oso, pato, vaca y conejo. ¿Bien? Y abajo por columna 2 para visualizar. Vamos a ejecutar. Y bueno, nos aparece columna 1, donde 1, 2, 3, 4 y 5, y columna 2 de perro, gato, oso, pato, vaca y conejo. Voy a hacer esto un poquito más grande. Y bueno, en esta cuestión concreta de cómo hacer matrices por renglones, por columnas, les digo, lo único que cambia, si queremos hacer funciones por renglones es con rbin,
Si queremos hacer función, que diga matrices por columnas es cbin, por renglones es rbin. Y bueno, personalmente siempre me ha parecido más fácil tanto este para renglones como este para columnas, ¿no? Entonces, ahí hay varias formas de hacerlo. Y bueno, la idea también es que ustedes practiquen para que vayan acostumbrándose. Cualquiera de los dos métodos es correcto. Y bueno, vamos a continuar. Eh, ¿Todas y todos bien hasta ahí? Sí, Sí. sí, profe, todo bien. Perfecto. Entonces, ya vamos a llegar casi a la parte final de nuestra primera Open Class. Y lo importante de hoy era que justo esto nos familiarizáramos con cómo crear los objetos y las matrices. ¿Por qué? Porque muchos de los ejercicios que ustedes llegarán a hacer en sus prácticas en la facultad tendrán que ver con cargar bases de datos y manipular bases de datos. Y en esencia, lo que es una base de datos, un data frame, es una tabla de información. Un Excel es lo mismo que nosotros tenemos que una matriz, ¿no? Un Excel está formado por renglones y columnas. Vamos a ver, de hecho, nuestra última matriz por renglones y vamos a ver matriz por columna. Ajá. Y tienen más o menos esta misma forma, ¿no? Generalmente tienen más o menos datos, pero son estas bases o este tipo de información con el que recurrentemente estarán trabajando, ¿no? Entonces, teniendo ya lo importante para nosotros es que dentro de esta sesión quede bien claro esta parte de cómo crear matrices, cómo ponerle nombre a los objetos. ¿Para qué? Para que continuemos ya con algunas cosillas interesantes la próxima sesión. Todavía nos falta, vamos a seguir. Tenemos una pregunta y dice Patrick, déjenme ver si está. Ok. Nos dice Patrick, la diferencia es que la primera forma se define antes que son columna 1 y columna 2, y en el CBIN solo se nombran, y en la segunda se nombran y definen dentro del CBIN, ¿verdad? Sí, esa es la única diferencia. Ajá. Para mí, insisto, es mucho más fácil y llega a ser menos confuso hacer primero las columnas y después ya meterlas, porque aquí luego nos podemos equivocar en una coma, en algo, entonces siempre es más padre o más fácil hacerlo por partes. Pero sí, esa es la única diferencia. Va que va. Entonces, ya que sabemos bien qué onda, qué son las matrices, ahora sí vamos a entrar con los data frames, las tablas de datos. Nos vamos a volver a nuestro código y vamos a copiar toda esta parte de data frames, que va desde data frames hasta datos 3. ¿Ok? Entonces vamos a copiarlo y vamos a pegarlo aquí abajito de columnas, por columnas. ¿Vale? Entonces ahí ya tenemos justamente data frames. Y otra vez, ¿qué es un data frame? Es una tabla de datos. Ahora bien, ustedes vieron, como nos instruyó su compañero. Ay, denme un segundo porque otra vez el Zoom se me movió. Ok, vamos a restaurar. Ok. Eh, como nos mencionaba su compañero, cada objeto que íbamos generando tiene R lo identifica de manera distinta. Cada objeto, las matrices tienen propiedades distintas a los vectores y los data frames tienen propiedades distintas a las matrices, ¿vale? Ahora bien, la próxima clase nosotros vamos a aprender a graficar. Y para graficar de manera bonita, vamos a utilizar ggplot2, ¿sí? Ahora, si nosotros queremos utilizar ggplot2, existe una condición sine qua non, una condición sin la cual no es posible hacer gráficas. Ajá. Para nosotros poder hacer gráficas en ggplot, necesitamos que nuestros objetos, nuestras tablas de datos, sean data frames. Ajá. El hecho de que sean data frames, que es clase de objeto, insisto, les da ciertas propiedades que las matrices no tienen. Bien, entonces las tablas de datos o data frames son lo que más vamos a estar utilizando. Bien, entonces vamos a crear un primer data frame y cómo podemos transformar esta matriz por columnas en un data frame. Lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero le vamos a poner un nombre. Datos 1 es flechita, la función data.frame y entre paréntesis vamos a escribir el nombre de la matriz que queremos transformar en un objeto data frame. Ajá. Entonces, datos 1 es flechita,
la función data.frame, conviérteme en data frame por columnas 2. Por columnas 2, que es esta matricita, ¿no? Vamos a revisarla, vamos a recordar cuál es por columnas 2. Es esta que tiene columna 1, 1, 2, 3, 4, 5, y columna 2, perro, gato, oso, pato, vaca, conejo, ¿va? Entonces, esa matriz la vamos a construir, a convertir en un data frame en una tabla de datos con esta función, ¿va? Datos 1 es flechita, conviérteme en un data frame a por columnas 2. Seleccionamos y vamos a ejecutar. Run. Ajá. Y vean cómo ahora aparece como un objeto diferente. ¿Sí? Cuando lo imprime nos dice son 6 elementos. La columna 1 es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Columna 2 es perro, gato, oso, pato, vaca, conejo. Y de este lado vemos que nos aparece el objeto con esta flechita. Damos clic en esta flechita y vean cómo el mismo objeto que era por columnas, que hecho está aquí, ahora se transformó en algo más raro, diferente. Les digo que los data frames tienen otro tipo de propiedades que iremos explorando. Bien, entonces aquí ya convertimos nuestro primer data frame y de hecho lo podemos ver también como una tabla. Le damos clic aquí y nos lo pone aquí como una tabla. Ajá. Entonces puede que entre estas dos no parezca haber ninguna diferencia, pero ya que lo vemos aquí, nos damos cuenta que RC interpreta los objetos de diferente forma. Para empezar, aquí rápidamente vemos que si le damos clic aquí nos despliega que tiene 2 columnas y aquí la información nos la da diferente. 6 observaciones y 2 variables. ¿Bien? Entonces, así es como transformamos un objeto, una matriz, a una tabla de datos. Otra vez, ¿cómo? Ponemos el nombre, después la flechita, la función DataFrame para transformarlo y entre paréntesis, pues el objeto que queremos transformar, ¿no? En este caso, la matriz por columnas. ¿Bien? Ahora bien, podemos crear data frames desde cero y de hecho es casi igual que crear una columna, una matriz por columnas. ¿Sí? Veamos el siguiente ejemplo. Vamos a crear el vector de nombres, que es nombre, flechita, conjunto de nombres, que tiene a Ana, a Pablo, a Laura y José. Entonces, el vector nombres, ¿cuántos nombres contiene? 4. Ana, Pablo, Laura y José. El vector edad contiene 4 edades. Edades flechita, contiene 15, 22, 11 y 19. 4 nombres, 4 edades. Vamos a seleccionar estas dos líneas y vamos a dar clic en Run. Y ahí se crean 4 nombres y 4 edades. ¿Sí? Entonces, de hecho, aquí tenemos edad, que son 4, nombres, que son 4. Bien, ahora vamos a crear un data frame con esos dos vectores. Vamos a crear ponerle como nombre datos2. Datos2 es flechita, la función data.frame y luego ponemos nombre y edad. Ajá. Entonces, data.frame es una tabla de datos con la primera columna que es nombre y la segunda que es edad. Ojo, esto es muy importante. Siempre que utilicemos el método directo para crear un data frame, siempre lo va a hacer por columnas, ¿va? Entonces, tomen en cuenta que la primera columna, insisto, va a ser nombre y la segunda va a ser edad. Datos 2 es flechita, la función data.frame, créame una tabla de datos con nombre y edad. Y datos 2 abajo para visualizar, ¿vale? Demos clic en Run y vemos cómo se crea nombre. Bueno, nuestros datos 2 con la primera columna que es nombre, Ana, Pablo, Laura y José, y la segunda columna que es edad, 15, 22, 11 y 19. Vemos datos 2 y ya datos 2 es un objeto tipo data frame y tiene esta característica de que ya tiene esta flechita, ¿no? Si damos clic en la flechita azul, nos dice, pues la primera columna es nombre, tiene Ana, Pablo, Laura y José, y la segunda es edad. Son números, tiene 15, 22, 11 y 19. ¿Va? Entonces vean cómo automáticamente ya no creamos una matriz, sino que creamos una tabla de datos, ¿no? Entonces, es una de las formas de crear tablas de datos, que insisto, es primero creamos los vectores y ya después los metemos en un data frame, con la función data frame. La otra es similar a cuando escribíamos los elementos adentro del CBIN. Aquí también en datos 3, que es lo que hacemos, es flechita, un data frame, y aquí mismo vamos a escribir el nombre,
nombre es igual a C, Diana, Pedro, María, Felipe, edad, coma, edad es igual a C, 25, 17, 21, 23, ¿no? Y datos 3 abajo para visualizar. Y bueno, esta y esta se parecen mucho. Otra vez, ¿cuál es la única diferencia? Que estamos poniendo los vectores aquí adentro. Otra vez, esta está bien, esta se puede usar, pero siempre este es más fácil, te confundes menos. Y bueno, datos 3 es data frame, entre paréntesis nombre, que contiene a Diana, Pedro, María y Felipe, coma, edad, es igual a el contenido 25, 17, 21 y 23. Vamos a ejecutar, damos clic en Run y aparece datos 3. Ajá. Entonces desplegamos, también tiene nombre, edad, y también es un objeto data. Entonces, rápidamente, ¿cómo sabemos que es una matriz? Aparece en data y aparece con el cuadrito acá, pero no tiene una flechita azul. ¿Cómo sabemos que es un vector o un elemento? Aparece en value y no se puede abrir, digamos, no aparece con cuadrito. ¿Y cómo sabemos que es un data frame? Porque tiene este cuadrito y aparte tiene esta flechita azul, ¿va? Entonces, ahí ya tenemos nuestro breve repaso de cómo crear un vector, cómo crear matrices, cómo crear tablas de datos, ¿vale? Pero aún no acabamos. Todavía nos falta poquillo. Antes de eso quisiera preguntarles, ¿todas y todos bien? ¿Hay alguien que tenga alguna duda? Si tienen alguna duda, les invito a que compartan por el chat. Este es el momento, ¿vale? Entonces, ¿le seguimos? ¿Avanzamos? Tenemos un chat. Vamos a ver el chat. ¿Podría repetir por qué podemos utilizar nombres que ya eran vectores? No te entiendo otra vez, una disculpa. No sé si nos podría reformular tu pregunta. No, 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 no te entiendo. Ah, no te entiendo muy bien, la verdad. Eh, nos, ok, vale. Entonces vamos a continuar. Sí, vamos a compartir la clase. De hecho, se está grabando. Vamos a subirla por las redes para que la tengan disponible. Y también vamos a compartirles este script para que puedan igual repasar, ¿no? Entonces, vamos a ya finalizar. Ahorita esperamos. Ahorita esperamos a que nos replanteen bien su pregunta este Vasco. Y bueno, vamos a continuar. Y vamos ahora a ver cómo se puede cambiar el nombre de las columnas y renglones de matrices o data frames. ¿Va? Entonces, vamos a copiar esta parte que dice cambiar nombre de matrices o data frames. Copiamos. Y nos vamos a ir a nuestro script de R, ¿no? Aquí a donde estábamos. Y vamos a pegarlo en la parte que sigue. Control V. ¿Vale? Y ahora vamos a revisar justo cómo cambiar el nombre de las columnas y renglones de las matrices que tenemos por ahí, ¿no? Entonces, tenemos aquí call names. Con call names, vamos a seleccionar los nombres de las columnas de cierto tabla de datos. Entonces, tenemos datos 3, donde datos 3 era esto. Nuestra primera columna era nombre y nuestra segunda columna era edad. Entonces, call names, datos 3, ahí los estamos seleccionando y vamos a reasignar un nombre. Entonces, es por eso que ponemos flecha. ¿Vale? Entonces, call names, datos 3, es flechita y vamos a poner nuevos. Vamos a abrir una C porque son dos nombres. Entonces, ¿cuál va a ser el primer nombre? Pues aquí le puse primer nombre, o podemos poner nombre propio, o lo que ustedes decidan, coma, edad, entre paréntesis, años. Ajá. Entonces, estos van a ser los nuevos nombres. Tenemos dos columnas, entonces tenemos que asignar
¿cuántos nombres? 2. Primer nombre, coma, edad, años. Después vamos a asignar nombres a los renglones. Row names ¿de quién? De datos 3. Va a ser flechita. Abrimos una C porque ¿cuántos nombres van a ser? Van a ser 4. Tenemos 4 renglones. Primera persona es el primer nombre del primer renglón. Segunda persona es el nombre del segundo renglón. Tercera persona es el nombre del tercer renglón. Y cuarta persona es el nombre del cuarto renglón. Ajá. Abajo vamos a escribir datos 3 para visualizar los datos a los que les acabamos de cambiar el nombre de columnas y renglones. ¿Vale? Entonces, otra vez. Primero, línea 73. Call names y datos 3 para seleccionar el nombre. Flechita, los nuevos nombres. Ajá. Después row names, ¿de quién? De datos 3, flechita, y los nuevos nombres. ¿Cuántos nombres? Tantos como número de renglones. Ahora sí vamos a seleccionar y vamos a dar clic en Run. Y vamos a ver cómo se cambian justamente los nombres de nuestra tabla. Ahora, el primer renglón tiene por nombre primera persona, el segundo segunda persona, después tercera persona, cuarta persona, y el nombre de la columna 1 es primer nombre de la columna 2 es edad en años. Podemos verlo también por acá, si le damos clic aquí, y nos aparece así, primera persona, segunda persona, tercera persona, primer nombre, edad en años, ¿vale? Ok. Entonces me voy a detener ahorita un poquito con las preguntas. En un momento, vuelvo ahorita a las preguntas que me comentan en el chat, porque veo que se han juntado un poquito. Y voy a continuar entonces con la siguiente parte, que es cómo crear un archivo CSV con justamente los datos que acabamos de generar. Entonces aquí nosotros ya tenemos una tabla. Este archivo lo podemos pasar a un archivo de Excel, digámoslo así, a una tabla de Excel. Excel puede leer tablas archivo .csv y .xls. Entonces, vamos a hacer un archivo que podamos abrir con Excel, ¿no? Entonces, ¿cómo transformamos estos datos 3 en una tablita justo de Excel? Vamos a verlo a continuación. Les invito a que vayamos, denme un segundo porque está fallando otra vez el Zoom. Ok. Vamos aquí a nuestro código. Vamos a copiar de crear un archivo CSV. Seleccionamos, copiamos, regresamos a nuestro R. Y vamos a posicionarnos a continuación. Lo pegamos y vemos que para crear un archivo CSV tenemos que utilizar la función write.csv. Write.csv y entre paréntesis vamos a seleccionar qué tabla queremos convertir en un archivo CSV y a continuación, entre comillas, vamos a poner el nombre de ese archivo. Entonces, quiero que con datos 3 crees un archivo CSV que se va a llamar archivo datos.csv. ¿Vale? Ahora bien, antes de que ejecutemos ese comando, recuerden, para crear un archivo de datos ya tenemos que tener una tabla. Le vamos a poner el nombre. Muy importante agregar la extensión .csv. ¿Y dónde se va a guardar ese archivo? Se va a guardar en esta parte de nuestros files. Aquí va a aparecer. Entonces, pido a todas y a todos mucha atención porque vamos a hacerlo. Seleccionamos esta línea de código, la función write.csv, escríbeme un archivo CSV con datos 3 y este archivo se va a llamar archivo-datos.csv. Damos clic en Run y vemos cómo se crea aquí nuestro archivo de datos.csv. ¿Bien? ¿Sí? Si ustedes quisieran descargarlo, muy sencillo, dan clic aquí, se pone una palomita, después nos vamos aquí a More y finalmente damos clic Export. Voy a hacerlo nuevamente, damos clic aquí en palomita, nos vamos aquí a More, finalmente damos Export. Yo voy a dar clic en Download para que vean cómo se descarga ese archivo, se ha bajado el archivo y se va a abrir en Excel. Voy a abrirlo para que ustedes echen un vistazo. Y la tablita que habíamos construido en R se ha transformado en un archivo de Excel. Aquí, por ejemplo,
La ñ perdió el formato, pero eso se puede cambiar. Y vemos que primera persona crea el nombre de la primer renglón, segunda persona es nombre del segundo renglón, tercera persona, nombre del tercer renglón, cuarta persona, nombre del cuarto renglón, primer nombre, nombre de la primera columna, edad de un año será la segunda columna, Diana, Pedro, María, ahí también el acento falló, y Felipe, ¿vale? Entonces ahí es como descargamos el archivo CSV que acabamos de guardar, ¿no? Entonces, ¿cómo creamos una matriz? Como esa matriz la transformamos en una tabla de datos, como esa tabla de datos le podemos cambiar los nombres a renglones y columnas, y como una vez hecho eso, creamos un archivo para abrir en Excel. Ok, bien. Nos dice Mario Alberto, ¿qué pasa cuando yo quiero jalar de Excel? No entendí muy bien, pero bueno, otra vez, si ustedes, ok, para repetir la descarga, una vez que creamos el archivo, bueno, corremos esta parte, voy a borrarlo de acá para que se vuelva a hacer. Ejecutamos write.csv, escribe un archivo de datos de csv con datos 3 que se llame archivo datos.csv. Seleccionamos, le damos clic aquí en Run, se crea nuestro archivo, aquí lo vemos. Para descargarlo, le damos clic aquí en el cuadrito, tiene que aparecer la palomita. Después nos vamos aquí a More y en More vamos a dar clic en Export. Ajá. Lo hago nuevamente, es clic aquí, More y Export. Descargamos datos, abrimos y se abre en Excel, un archivo de Excel. Ahí lo tenemos. Bien. En esta ocasión únicamente vamos a ver archivos con extensión .csv. Los archivos con extensión .xls, XLS o XLSX, que son los que a veces hace por default Excel, se exportan, se crean, se importan de formas distintas, ¿no? Entonces, el día de hoy nos vamos a acotar únicamente a ver archivos CSV, ¿vale? Entonces, así se guardan archivos CSV, así se descarga un archivo CSV, ya vieron que se puede abrir en Excel. Y finalmente, vamos a ver cómo justo leer archivos CSV con R, ¿bien? Entonces, vámonos a regresar acá a nuestro código y vamos a ver que tenemos una liga. Esta liga que dice turinglab.github.io diagonal hoteles y moteles Trivago. Esto es una base con las ofertas de hoteles y moteles de Trivago. Entonces, es una base que vamos a trabajar la próxima clase, pero es una base que no está de más que la aprendamos a importar el día de hoy. ¿Va que va? Ok. Entonces, vámonos aquí a nuestro código y nos vamos a ubicar en la línea siguiente y vamos a pegar. Ah, no, perdón, esto no era así. Les voy a pasar la liga por el chat. Se las paso. Veo que tienen más preguntas, en un segundo las resolvemos. Si ustedes ponen esta liga en el navegador, le dan enter, de inmediato se va a descargar la base de datos que les comentaba, que es esta que tenemos a continuación. Yo la voy a abrir para que echemos un vistazo y les voy y ahorita resolvemos las dudas que estén quedando pendientes porque veo que hay varias cuestiones. Y bueno, esta es la base que estaremos utilizando para hacer gráficas el día de mañana. Y el día de hoy vamos a ver rápidamente justo cómo subir la R, ¿no? Entonces, muy sencillo. Ya lo veremos. Voy a cerrar esto. Bueno, una vez que descargamos la base de la liga que se les compartió, nos vamos a ir justamente acá. Nosotros para subir una base de datos a R podemos hacerlo de la siguiente forma. Nos vamos a ir a esta parte de files y vamos a buscar el botón que dice upload. Upload. Le damos clic. Voy a hacerlo de nuevo. Aquí está el botón de upload. Damos clic. Y damos clic aquí en seleccionar archivo. Vamos a seleccionar el archivo que acabamos de descargar, que es hoteles y moteles Trivago. Abrir. Le damos clic en OK. Y vemos cómo se carga y aparece ya de este lado. Bien.
Ahora bien, para abrir ese archivo tenemos dos formas para importarlo a R. Vamos a ir aquí a nuestro código y vamos a copiar ya la parte final, que es desde importar base de datos hasta base 2. Copiamos, nos vamos aquí a R, pegamos y vemos que para importar esa base de datos hay dos opciones. Primero tenemos que asignar uno, ¿no? Base 1 es flechita y la función read.csv. Read.csv y entre paréntesis file.choose. Se cierra el paréntesis y abajo base 1 para visualizar. ¿Y qué es esto? Read.csv es la función para justo abrir los archivos CSV y file.choose nos va a abrir una ventana desde la cual ya vamos a poder seleccionar el archivo, ¿no? Entonces, seleccionamos esas dos líneas de código, damos clic en Run y vemos cómo se abre justo un explorador de archivos para que seleccionemos la base que queramos, ¿no? Como ya subimos la de hoteles y moteles, le damos clic, le damos Open y se acaba de importar. Base 1, que es la que aparece aquí, 405 observaciones, 10 variables, y le importamos con FileChoose, ¿vale? Ok, otra vez tuve un problema con el zoom, un segundito. Ok, ya. Y tenemos un segundo método, que es el siguiente, base 2, es flechita, la función read.csv, y entre comillas vamos a poner el nombre del archivo junto con la extensión, hoteles-moteles-trivago.csv, que es el mismo nombre que tiene aquí, hoteles-moteles-trivago.csv. Todo entre comillas, ¿no? Si seleccionamos y damos Run, nos carga base 2, 405 observaciones, 10 variables, ¿vale? Finalmente yo voy a poner un base 3, ajá. Y aquí, ¿cuál voy a abrir? Pues el que acabamos de crear, ¿no? Nosotros le habíamos puesto archivo, guión bajo datos, .csv, y si seleccionamos y damos clic en Run, aparece, ¿no? Archivo base 3, que es nuestro archivo con el que habíamos creado, ¿no? Diana, Pedro, María, Felipe. Y aquí está primer nombre, edad, años, primera persona, segunda persona, tercera persona, cuarta persona. ¿Va? Entonces, estas serían como las formas de importar archivos tipo CSV. Vamos a ver las preguntas que nos dejan en el chat. Y la última que nos dice Vasco, ¿podrá repetir por favor? Desde que portamos R, es mejor. Vamos a leer las preguntas que tienen. Dicen, es mejor. Voy a ir contestándolas desde la más antigua. Que me parece que. Dice, ¿qué pasa cuando yo quiero jalar de Excel? Para abrir archivos de Excel se utiliza la función read.xls y bueno, esa la podríamos ver en otra sesión. Para abrirlo de Excel ya lo repetimos, lo de la descarga lo repetimos. Tenemos otra pregunta que nos decía, ¿cómo hacemos que la exportación pase la ñ? Para que con la exportación pase la letra ñ, tenemos que modificar una parte del encoding. Entonces, aquí en Help, te recomiendo que leas read.csv a read.csv. Y aquí nos va a dar información sobre la función. Aquí está. Nos dice cómo podemos utilizar el separador, qué tipo de separador tiene, qué tipo de pod. Y me parece que no, aquí no se puede cambiarlo del encoding. Pero les digo rapidísimo qué es el encoding. Ciertas máquinas, al momento de escribir ciertas letras, lo hacen bajo cierto formato, ¿no? Los encodings más comunes son Latin 1 y UFT8. No me quiero meter mucho en eso. Pero seguramente cuando descargamos la base, el encoding era diferente al de mi máquina. Entonces, el momento de que lee el archivo, es por eso que no lee la letra ñ. Eso se puede corregir, insisto, modificando esa parte del encoding, que después lo podríamos ver. Teníamos también otro chat por ahí que era
Nos decían, ay, denme un segundo porque ya se me perdieron los chats. Es mejor saber cómo escribir las líneas de código tanto en español como en inglés o otro idioma, o no hay diferencia alguna. Eh, no entiendo muy bien la pregunta. R es un software que está programado en inglés, entonces las funciones en general están programadas en inglés. También tiene que ver eso con que, por ejemplo, no podamos poner ciertos signos. Justo aquí no podríamos poner la ñ, porque eso lo identificaría como R como un error. No podríamos utilizar acentos. De hecho, aquí no se ve, pero en el Markdown, cuando estemos trabajando, nosotros vamos a escribir en español y R nos va a identificar como que estamos teniendo faltas de ortografía. No es porque tengamos faltas de ortografía, sino porque pues el programa está diseñado en inglés y es por eso que identifica ese problemilla. Y también tenemos, eh, Vasco nos decía, ¿podría repetir por favor cómo se importaba R? Otra vez les comento, era irnos aquí a Files, Upload, para subir el archivo, seleccionamos el archivo, seleccionamos el que deseáramos, moteles Trivago, voy a abrir, me va a salir un mensaje que ya lo subí, que si lo quiero subir otra vez, le voy a decir que sí, digo que yes, ahí lo vuelve a subir. Y para abrirlo, otra vez podemos utilizar varios métodos. Primero ponemos nombre, flechita, la función read.csv, después escribimos file.choose. Si hacemos esto, se nos va a abrir una ventanita donde ya podemos seleccionar el archivo. O la otra es escribir el nombre del objeto, sigue de flechita, read.csv, y entre comillas escribir el nombre del archivo, ¿no? Hoteles y moteles trivago.csv. Lo ejecutamos y ya se carga la base, ¿no? Entonces, eso serían como las generalidades de esta sesión. Y pues bueno, este, eso sería como que lo general para esta práctica de hoy. En la práctica del día de mañana, bueno, ya finalmente para guardar un archivo, si es que quisieran guardarlo, les digo, se guarda de forma automática. Si le quieren poner el nombre de todos modos, nos vamos aquí a File, nos ponemos aquí en Save As, ya le ponemos nombre, yo le voy a poner Open Class, parte 1, parte 1, lo voy a guardar, ¿sí? Y esta liga se las voy a compartir a ustedes vía el chat para que también la puedan explorar. Y esta liga ya, ahorita que ustedes la abran, van a tener acceso a todo lo que hicimos, ¿no? Es el código que tenemos. Y sí, el día de mañana, otra vez, de 12 a 2, para continuar ya con la segunda parte, que es justo esto de R Markdown y el Visual Mouse. Eso va a estar muy, muy interesante. R tiene desde hace no mucho lo que es eh, digamos, un editor de texto. Entonces, podemos hacer muchas cosas de las que podemos hacer en Word con R, con la gran ventaja de que vamos a poder estar combinando código, gráficas, etcétera, ¿no? Entonces, el día de mañana les esperamos. Me da mucho gusto que nos hayan acompañado el día de hoy. Y bueno, ya nada más nos quedaríamos para resolver las dudas que hayan quedado pendientes. Y bueno, sería todo por el día de hoy. Nos quedamos con Vasco. Y sí, estaremos subiendo las grabaciones y todos los recursos a tanto a las redes sociales como ahí mismo en las publicaciones para que las tengan a su alcance. Y bueno, otra vez se les comparte esta liguilla, igual la estaremos subiendo por, el, por las publicaciones para que puedan acceder a todo el contenido, ¿no? Síganos en nuestras redes sociales, síganos en nuestra página de Facebook, tenemos canal de YouTube, Twitter, Twitch, no, Twitch no, tenemos TikTok, Facebook, y bueno, lo estaremos viendo la siguiente semana. Ya nada más me quedo para resolver las dudas que hayan quedado, y bueno, muchísimas gracias. Ha sido un honor que hayan participado en esta sesión. Les esperamos mañana y que pasen una excelente tarde. Saludos. Gracias, gracias. Gracias, profesores. Muchas gracias, profe. Profe, yo tengo una duda, pero, o sea, no es como de la clase. O sea, ¿aún la puedo hacer? Sí, claro. Claro. Profe, es que usted me daba INAE en segundo semestre y dijo que también daba estadística. Entonces mi pregunta era si va a estar con algún profe de estadística este semestre y con cuál Sí. para meterlo.
Vamos a estar con Arturo Mérida Monroy. Arturo Mérida Monroy. Gracias, profe. ¿A qué va? Por si quieren inscribirse con él. Tenemos la pregunta de Vasco, por acá la dejamos, la hemos dejado. Dice, dice, una pregunta anterior era confusión. Al utilizar un vector que ya nombramos como nombres, y ahora en el código posterior usamos la misma palabra nombres, pero le damos valores diferentes de signo igual. Ya. Sí, ya te entendí. Lo mejor, por buenas prácticas, hay que procurar sí no utilizar siempre el mismo nombre para los nombres, ¿no? Entonces ya habíamos utilizado nombres como nombre, pero ya habíamos utilizado otro ejemplo. Si ya habíamos utilizado aquí matriz 1, sí, lo mejor es que ya no utilicemos otra vez matriz 1, ¿no? Entonces, en el caso concreto de... ¿de dónde está? Aquí está. De este nombre, sí podríamos haber utilizado, no sé, otro nombre 1, para que no fuera el mismo y así ya R no se fuera a confundir. Igual, edad 1, para que igual no fuera el mismo y no se fuera a confundir. Sí, hay que procurar no utilizar los mismos nombres para que R no tenga ningún problema. Y bueno, sí, no sé si era eso lo que nos decías. Va, ¿sí? Ok, sí, perfecto. Entonces, perfecto, Vasco. Muchísimas gracias. Y no sé si alguien más tenga otra duda o tenga algún comentario. Ha sido, insisto, un gusto poder apoyarles este día. Y bueno, y ojalá nos podamos ver mañana. Y bueno, que pasen excelente tarde. Y bueno, insisto, muchas gracias por haber participado en la sesión y a seguirle con lo que viene el día de mañana. Muchas